Buenas tardes, compañeros y compañeras. Este es un conversatorio denominado ¿Qué hacer ante el cambio de rector y qué universidad necesitamos? Contamos con la presencia del maestro Enrique González Ruiz y el profesor Fernando Quintana, que nos van a compartir sus conocimientos, su experiencia sobre la sucesión del rector y qué hacer. Entonces, vamos a iniciar. Estamos planteando un formato de 20 minutos por cada ponente para que pongan en la mesa de debates el cambio de rector y qué universidad necesitamos. Entonces, hay que contextualizar que cada 4 años pues se cambia de rector y habría que ver, ahora la Junta abre más espacio, más el formato que ellos hicieron unilateralmente, ¿no? En ese sentido, ellos de la Junta de Gobierno, pues supuestamente es más democrático en ese sentido. Entonces están haciendo esta consulta, ellas le llaman auscultación, nosotros, un grupo de profesores, le llamamos imposición, porque no participa la comunidad universitaria. Entonces, vamos a iniciar con el profesor Fernando Quintana para que nos dé su visión, su opinión y algunas propuestas en el sentido de que se registra un candidato a la rectoría siendo parte de la burocracia universitaria, un exdirigente estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario, todos los conocemos, y Manuel Ordorica, y entonces pues, está ese debate de que si tenemos que apoyar a este candidato por ser de izquierda o porque tiene propuestas más afines a las demandas de la comunidad universitaria y más que todo de los profesores de asignatura. Entonces vamos a darles la participación de 20 minutos y después vienen las preguntas, participaciones que tengan ustedes, y ya después vendría respuestas de 15 minutos cada uno y si hay necesidad de otra ronda de preguntas e intervenciones. Bueno, tienes la palabra, Fernando Quintana, en ese sentido para que des tu visión. Sale. Sí, pues estamos viviendo en un momento muy importante. El movimiento académico, estudiantil y de trabajadores siempre han tenido una posición clara sobre lo que es el cambio de rector cada 4 años. Lejos de que veamos que las cosas cambian, al contrario, estamos viendo que cada vez las formas de imposición son más descaradas, abiertas, hacia solamente participen la burocracia universitaria como tal, pero no la comunidad. Por mucho que alguien se pueda pintar de alguien cercano a la comunidad, cuando lo ha demostrado en muchos momentos que nunca lo fue, nunca fue cercano a la comunidad, al contrario, sacó provecho al traicionar en el 86 el movimiento estudiantil y principalmente en el 90, ¿no? En el 90 cuando realmente hubo las condiciones para generar un cambio en la UNAM. ¿Quiénes son los que pactaron con Narro, con toda la burocracia de esos momentos? Pues los que hoy están cerca de lograr el poder hasta más amplio, ¿no? Es decir, parece que estamos viviendo una pesadilla, compañeros, ¿no? Una pesadilla donde el oportunismo más recalcitrante que ha habido en la universidad, el CEU, está por llegar a la presidencia, está por llegar también a la Ciudad de México con el doctor Muerte, y aquí en la UNAM, pues una persona que se dice que va a representar a los universitarios con sus manzanas envenenadas que tiene para jalar a los estudiantes, y ahí vemos la diferencia. Nosotros estamos aquí en Derecho, donde estamos en la cafetería de los compañeros que han venido luchando
pero no tenemos las condiciones ni los auditorios ni toda la propaganda que se tiene, ¿no? Como se la han dado en los SHs, en las facultades donde ha ido este personaje. Queríamos leer algunos comentarios sobre este proceso. Serían los siguientes, ¿no? Serían comentarios y propuestas sobre la imposición del nuevo rector de la UNAM. Esperamos no sea aburrido. En la UNAM se generan posturas de académicos y estudiantes en los tiempos que corren, que buscan influir y participar en la elección de rector como un movimiento de oposición contra la decisión unilateral de la Junta de Gobierno. Proponen desde apoyar a un candidato o candidata a rector de la burocracia universitaria, a un académico de asignatura, o apoyar abiertamente a Ordorica por ser fin al gobierno morenista. Creen que hay un candidato que resuelva, entre comillas, los problemas múltiples de la universidad y las condiciones laborales y precarias de los académicos. Algunos anhelan que el gobierno en turno o el grupo parlamentario del partido en el poder decidan los cambios en la ley orgánica para democratizar la elección del rector, para que se dé una mayor participación de la comunidad universitaria, de estudiantes académicos y administrativos. Así, por arte de magia, la UNAM tendría un camino democrático y la casta burocrática dejará el poder para cederlo a la comunidad universitaria. 2. En la UNAM hay colusión y pugna entre los grupos de poder de la burocracia universitaria y de las fuerzas políticas de PRI y Morena. Los medios masivos de comunicación, las redes sociales y otros actores que en conjunto conversan sobre la problemática que vive la universidad y sobre el proceso por la elección del nuevo rector. Algunos afirman textualmente: mientras Glaude sale por la puerta trasera, la Junta de Gobierno de la UNAM se prepara para darle un golpe a la democracia. La Junta de Gobierno y la burocracia universitaria, con el respaldo del Consejo Universitario, han adelantado la convocatoria publicada el 21 de agosto para tener un mejor control del proceso sobre la comunidad e imponer al rector desde los mismos grupos de poder de la burocracia universitaria. La ley orgánica del 45 permite reproducir una burocracia medieval y ejercer formas de control autoritarias y verticales sobre la comunidad universitaria. Da todo el poder a un solo hombre, como el presidencialismo de Estado. El rector es el jefe nato de la universidad. En ese sentido, aplica las políticas educativas que deciden el destino de la universidad sin consultar a la comunidad universitaria. Solo aparenta una supuesta democracia en el Consejo Universitario, aunque en los hechos existe un control de las diferentes instancias representativas, entre comillas, y las autoridades. Esta ley no solo se mandata la existencia de un rector, sino también la constitución de una Junta de Gobierno integrada por 15 notables. En concreto, la Junta de Gobierno nombra al rector, este nombra a los integrantes de la Junta y la Junta decide a los directores de escuelas y facultades. Es un círculo de nombramientos entre ellos mismos, sin ninguna pizca de democracia, un grupo faccioso medieval, al grado que hay personas que han ostentado el poder entre 12 a 30 años, y creo que hay hasta con más años. Los 15 integrantes no son ajenos a los rectores en turno, ya que el rector en turno propone a distinguidos miembros de la comunidad académica, elegidos solo ratificados por el Consejo Universitario y en ocasiones específicas por la propia Junta. La Junta de Gobierno está por encima de la autonomía, estamos diciendo, y la comunidad universitaria, ya que estos integrantes también responden al gobierno federal en turno. En la lógica, imponen a un rector que sirve a ese gobierno y aplican las políticas educativas de la federación en la UNAM, dentro de los límites del Estado defina. Desde el 45, los gobiernos del partido de Estado, el gobierno de Estado ha influido para que la rectoría sirva a los intereses, aun cuando gobernó el PAN, los grupos de poder y la rectoría aplicaron las políticas educativas neoliberales. Otro punto, recordemos y precisemos que Glaude representa la misma política antiuniversitaria de Soberón, de Rivero, Serrano, de Carpizo, MacGregor, de Sarucán, de Barnés de Castro, de La Fuente, Narro. Es decir, pues vean qué grandes personajes, ¿no? Una burocracia que se ha perpetuado en el poder,
representan los intereses del gobierno federal, de la gran burguesía nacional y del imperialismo, por ejemplo, al poner la educación y la formación de profesionistas a su servicio. Es una casta burocrática que está por encima de 400,000 universitarios. Aquellos no representan ni una centena, pero han controlado y reproducido el poder medieval en la UNAM. Poder político y altos salarios entre el rector, la junta de gobierno, directores de escuelas, de facultades e institutos, autoridades medias, investigadores y eméritos, personal de confianza y estructuras como el patronato universitario caracterizan esa burocracia azul. Además, controlan el consejo universitario, los consejos técnicos e internos, las comisiones dictaminadoras para reproducir el poder en la universidad. Todo esto lo protege la Ley Orgánica del 45 y el artículo 3 constitucional, leyes que han sido rebasadas en la realidad, pero forman parte de la estructura autoritaria del Partido de Estado del PRI durante 70 años, que se buscaron mantener eternamente en el poder. Por ello, la casta burocrática se opone a modificaciones de la Ley Orgánica. Es gracias a ella, ahora les digo de quién es la cita, es gracias a ella que accedieron a cargos de dirección universitaria y que conservan los privilegios derivados de ello. El maestro que tenemos aquí a un lado, el maestro Enrique. No hay autonomía porque la comunidad no define el rumbo de la universidad, no elabora el proyecto educativo, no hay decisión democrática para elegir a las autoridades y a las estructuras de representación, entre comillas, como el Consejo Universitario, Técnico y comisiones académicas. La autonomía ganada por los estudiantes universitarios a finales de los 20, en el siglo XX, ha sido utilizada para que la burocracia universitaria pueda hacer lo que quiera en la universidad sin dar cuentas a nadie. Autonomía para la burocracia es ejercer el poder sobre la comunidad con una aparente distancia con el Estado, aunque sin su apoyo no es posible el control de la UNAM. Por ello vemos que los rectores que se han atrevido a democratizarla o separarse del poder del Estado han recibido un manotazo del gobierno en turno, como el caso de Javier Barros Sierra y Pablo González Casanova, destituidos sus proyectos en los rectorados siguientes. Después de Pablo González Casanova, no se ha permitido que alguien que alcance la rectoría, una persona que dé signos de democracia, con una visión de cambio para la mayoría de la comunidad universitaria y menos aún poner la educación universitaria al servicio del pueblo trabajador. Los rectores no han estado separados del poder político, del partido en el poder, del presidencialismo, del proyecto educativo del gobierno en turno. El PRI, como partido de Estado, controló a todos los rectores y la burocracia universitaria hasta el día de hoy. Esto generó grupos de poder dentro de la UNAM que se mantienen en el poder coaligados. Durante el proceso de elección del rector hay pugnas entre ellos que se terminan cuando la Junta de Gobierno designa al nuevo rector y sobre todo cuando se reparten los huesos. Esos grupos están representados por abogados, ingenieros, médicos, así como académicos del área de ciencias sociales. Cabe aclarar que durante los gobiernos de Fox y Calderón, la burocracia universitaria aplicó la política educativa empresarial del enfoque por competencias en planes y programas de estudio en las escuelas y facultades, principalmente en el bachillerato, con el programa de un sistema de bachillerato a nivel nacional con Calderón. Esto lo aplicó Narro en el CCH y la preparatoria, y es lo que hoy tenemos todavía. 12, que es el punto que estoy manejando. Con el gobierno de López Obrador hay colusión y pugna entre las autoridades universitarias. La cuarta transformación permitió la reelección del rector Grauden en 1919, a fin de asegurar su influencia en la UNAM. En la lucha por hegemonizar el control de las estructuras de poder de la universidad, el actual presidente lanza una campaña para desprestigiar políticamente a la universidad, al decir que es antidemocrática, formadora de aspiracionistas, conservadores, neoliberal. Paralelamente, los cuadros políticos de Morena, Rosaura, Ramón de la Fuente, que acaba de llegar a México, y Manuel Nordícale y otros mantienen las tareas de apoyar a un candidato afín al gobierno en turno, el cual puede entrar en la UNAM mediante el poder del Estado y una alianza con el PRI para cumplir espacios de poder y cargos de la burocracia dorada. Otro punto, el proceso de elección del rector es despótico. La ley orgánica de la UNAM
da este marco legal para que la misma burocracia universitaria, como la Junta de Gobierno, impongan a un nuevo rector y a todas las autoridades. En estos momentos no es posible hacer una reforma, para los compañeros que andan con este rollo, de la ley orgánica. No hay un proyecto democrático para modificar la ley orgánica a partir de la comunidad universitaria organizada y politizada, para impulsar un Congreso Democrático Resolutivo y la movilización de los universitarios. Además, no aceptaríamos una reforma en el Congreso de la Unión representado por la partidocracia, y no podemos apoyar ni vamos a ir a la cola de candidatos a rectoría que forman parte de la casta burocrática que hoy embosados se llaman demócratas. Sabemos a quién nos estamos refiriendo. Es muy claro que los candidatos a rectoría son parte de la casta universitaria. ¿Cuánto tiempo? Nunca se han acercado a los problemas de los estudiantes, de los académicos, de los administrativos. Son los que han avalado siempre el verticalismo, el autoritarismo de la UNAM, los que llevan décadas en el poder y reciben salarios como funcionarios de Estado, mientras que los académicos y trabajadores que realmente sostienen a la universidad con su trabajo reciben salarios por debajo de una vida digna. Cínicos y la falta de ética nos prometen como viles candidatos de partidos políticos que van a resolver los problemas que enfrenta la UNAM, cuando todos se han opuesto conservadoramente a las luchas de los estudiantes, que han demandado cambios en las escuelas y facultades, y a la lucha de las mujeres contra el acoso sexual y las violaciones. Han sido omisos a los profesores de asignatura que luchan por estabilidad laboral, por mejores salarios o pago de sus salarios, como el movimiento magisterial y estudiantil. La UNAM no paga. Y sobre los despidos injustificados contra nuestros maestros de ciencias y nuestro estudiante de Acatlán, de la FES Cuautitlán. Finalmente, el otro punto, ya lo tenemos nomás las propuestas. El movimiento democrático independiente en la UNAM no cuenta con una personalidad académica que pueda ser el que lleve una postura de transformación de la universidad y recoja las demandas del sector estudiantil y aborde la problemática laboral de los trabajadores administrativos y académicos. Hoy nos falta un universitario como Luis Javier Garrido, un gran luchador académico que estuvo presente en muchas luchas, principalmente lo recordamos en la huelga del 99-2000. Y abogado de esta universidad, de esta facultad. Platas en el 2007, cuando fue un proceso igual, cuando fue candidato a rectoría y otros aspirantes, ahí cuando secundaron sus ideas de una universidad pública, de ahí se agarraron ellos, ¿no? También, cuando el maestro lo planteó. Luis Javier leyó bien el panorama porque miró con ojo crítico las tesis del poder y con solidaridad de la pluralidad estudiantil movilizada. Fue el único capaz de presentar a la Junta de Gobierno de la UNAM, se presentó ante la Junta de Gobierno diciendo que debería desaparecer. Enfrente les dijo que eso no servía. Apeló a la comunidad universitaria e hizo una gira por distintos planteles universitarios, señalando lo anquilosado de la estructura universitaria, no avalándolo como lo hace Imanol. Sabía que en una elección como las realizadas en la UNAM, él no tenía oportunidad de ganar. Participó en el proceso para demostrar lo viciado de y lo logró. Ninguno de los otros candidatos quiso debatir con él, menos aún en público y de manera abierta. La razón es simple: a Luis Javier, en polémica franca y de frente, no había quien le minara su crítica pertinaz y sustentada. Los otros 7 candidatos prefirieron bochornosamente un silencio antes que hacer ridículo en el debate. Finalmente, vemos algunas propuestas, sería muy rápido, 2-3 minutos. 4 minutos. Así los agarro. Inciso A, propuestas para analizar. No tenemos a quién apoyar para la rectoría, pero sí podemos denunciar que este proceso de elección del rector es antidemocrático, con carácter medieval de ejercer el poder en la UNAM. Aprovechar los espacios en los medios masivos de comunicación y redes sociales para denunciar a los grupos que controlan a la universidad, como médicos, abogados, ingenieros, etc.
sus trayectorias ligadas al PRI, al PAN y a Morena, sus salarios, los años incrustados en el poder, asimismo la historia de los 15 integrantes de la Junta de Gobierno y sus lazos con el poder en la UNAM y con los gobiernos que han estado en el poder, porque hay gente vinculada al PRI, al PAN y al gobierno actual. En la misma idea, a todos los candidatos a rectoría que con sus currículums, que hayan aventado ahí la jornada, ha jugado un papel ahí para dar a conocer los proyectos de estas personas, ahorita podríamos hablar algo de eso, sus currículos y proyectos, les podemos demostrar que no representan a la comunidad universitaria, sino a la burocracia dorada, sobre todo porque la mayoría de ellos no tiene un diagnóstico de lo que está pasando en la UNAM, es un diagnóstico desde su visión burocrática dorada. B. La realidad ya no corresponde con la estructura y las formas de decisión de la UNAM. Existe una necesidad clara de decidir qué universidad queremos, garantizar que los aspectos académicos obedezcan a las necesidades sociales, que la universidad forme seres pensantes con vocación de servicio social y no seres cuadrados que obedezcan los intereses privados. La universidad requiere inmediatamente una transformación democrática, comenzando con una definición de sus formas de gobierno, lo cual, en ejercicio pleno de su autonomía, únicamente puede lograrse mediante un Congreso democrático resolutivo que permita transformar a la universidad de raíz. C. La transformación democrática de la universidad se tendrá que imponer con la movilización de la comunidad universitaria y no a partir de los diputados del Congreso o del presidente del presidencialismo absoluto que hoy tenemos. De manera que el aspecto jurídico queda subordinado al político, lo cual no significa que no se dé una fundamentación jurídica del Congreso, que está justificado en el tercero, y las leyes de la educación en general. D. Los objetivos del Congreso Democrático Resolutivo deben ser definir nuestro propio proyecto de universidad, construido con la participación de todos los universitarios, un proyecto que permita la construcción de una universidad al servicio de las mayorías y contrapeso al proyecto neoliberal para la educación que promueve actualmente las autoridades. Redefinir la estructura de gobierno de la universidad de tal manera que la toma de decisiones quede en manos del conjunto de la comunidad universitaria. Otro punto, establecer la academia, su papel. Luchamos y demandamos que la universidad cumpla con su compromiso social para lo cual fue creada. Tener todo el apoyo y respaldo pedagógico, material y financiero, y que sea la academia el eje sobre el cual gire toda la vida institucional. 2 puntos, ya terminamos. Las principales características que debe tener el Congreso: ser democrático, ser incluyente, ser resolutivo. No podrán participar las autoridades, no representan a ningún sector. Tendrán que ser de mayoría estudiantil. Los investigadores no deben de estar sobrerepresentados. Tendrá que ser masivo. Las propuestas deben ser aprobadas por mayoría. Se discutirán las formas de gobierno y la obsoleta ley orgánica. La movilización tendrá que darse antes, durante y después del Congreso. Y finalmente, el movimiento democrático tendrá que llegar al Congreso con un proyecto de universidad. Último punto, convocar a los académicos, a los estudiantes, a los trabajadores universitarios a luchar por democratizar a la UNAM, realizar un Congreso Universitario resolutivo, unir a las organizaciones democráticas e independientes, a profesores, administrativos sindicalizados, vincularnos a otros movimientos en las universidades, a otros sectores que también están luchando contra las políticas del gobierno actual, que afectan sus intereses, levantar nuestra demanda como estudiantes, académicos y trabajadores y movilizarse para su respuesta, sea quien sea el que llegue a la rectoría, así como el gobierno en turno que esté como tal. Pues eso sería parte de los puntos que manejamos. En mi caso, con algunos compañeros que llegamos a participar como Asamblea Académica Universitaria. Pues, y dejamos la palabra para... Bueno, gracias. Gracias, Fernando.
por tu posicionamiento en ese sentido, que pues, lo podemos debatir en ese sentido, y yo te he dicho algunas consideraciones, pero ya está conocido por ustedes para que lo, lo debatamos en ese sentido. Bueno, quiero decirles antes, se me olvidó, que este conversatorio está organizado por el Comité por la Reinstalación de los Profesores de Ciencias, Efraín Vega y Juan Buchanan, y la reincorporación del estudiante Mario Mendoza, estudiante de posgrado, es estudiante de la FEX Cuautitlán, y el cubículo estudiantil Elma Goldman, que nos han hecho de favor de facilitarlo. Gracias, compañera Evelyn, y a Mario. En ese sentido, entonces, ha sido la organización. Estamos en este cubículo para que vengan a probar el café, hacernos de un comercial en ese sentido. Bueno, gracias. Vamos a darle la palabra ahora al profesor, al maestro Enrique González Ruiz, que ya tiene mucho que decirnos al respecto, porque ha pasado por todas estas situaciones, y que ha sido, para decirles una cuestión, ha sido rector de la Universidad de Guerrero, un proyecto que se denominó Universidad Pueblo, ¿no? En ese sentido, entonces, tiene que decirnos mucho al respecto sobre esta situación de la asociación del rector, y hay que decir que es profesor de la Facultad de Economía, y también profesor de la Universidad de la Ciudad de México, despedido, ¿no? En ese sentido, para que tengan la idea de la lucha que le ha encabezado, ¿no? Bueno, maestro Enrique, te escuchamos, por favor. Gracias, Sí, maestro Facundo, gracias. Sí. Sale. Es una buena oportunidad para ratificar mi apoyo a la lucha que se despliega por la reinstalación en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el compañero Efraín, el compañero Juan, no sé si está aquí. No está. Y también por la vuelta del compañero estudiante que ha sufrido también la represión por participar en actividades como esta en la que estamos en este momento. El tema es complejo. Yo comparto en términos generales la propuesta del compañero Fernando. Obedece a su participación de muchos años en la pelea. Nos hemos visto muchas veces en muchos lugares y seguimos en lo mismo, seguimos pensando que hay que seguir pugnando por el cambio y la transformación de la universidad para contribuir al cambio de la sociedad. Solo que vivimos momentos muy complicados, momentos de mucha incertidumbre, de mucha falta de propuesta y de proyecto. Dijo el maestro, no hay proyecto democrático para la universidad en este momento. No, y no hay. Como no hay proyecto de país democrático en este momento. Hay esfuerzos de muchos sectores, de muchos núcleos que siempre han existido y siempre han puesto su grano de arena por el cambio en este país, pero un proyecto que nos unifique, ¿no? Ni de país, ni de sociedad, ni de universidad. Y esto no es gratis, no es que sea producto de alguna mala ocurrencia de alguien o de... No es producto de 40 años de aplicación del capitalismo bárbaro en este país. Los últimos 40 años hemos vivido un régimen económico-político que se conoce como neoliberalismo, que ha causado estragos en la convivencia social, que ha dado como resultado la acumulación de poder y de riqueza en manos de muy pocas personas en el mundo, no solo en México, en el mundo, y que ha creado millones de seres humanos
en la precariedad, que apenas sobreviven con lo indispensable, millones de seres humanos. Ese neoliberalismo, por supuesto, que ha permeado en las estructuras de la universidad, por supuesto, que ha impuesto sus reglas en la forma de funcionamiento del sistema educativo en general del país y de la universidad, porque implicó ese neoliberalismo un fenómeno que se conoce como la reforma educativa, esa que trataron de aplicar en la UNAM en tiempos de Barnés para derechizarla todavía más, esa que permanece hasta nuestros días, ciertamente en una etapa de un pequeño declive, no está igual de fuerte que hace 5 años, 10 años, era muy poderoso ese modelo educativo, pero se mantiene como poder hegemónico. Los que ya estudiaron algo de marxismo ya saben lo que es la hegemonía, ya saben lo que es el poder hegemónico en una sociedad. Ya oyeron hablar de un señor que se llamó Gramsci. Ya saben que en la sociedad existen fuerzas que, basándose en poder económico, principalmente, en poder organizacional y en poder fáctico, hegemonizan la sociedad. Y evidentemente hegemonizan los proyectos culturales, y la universidad es ante todo un proyecto cultural. Es un instrumento de creación, de transmisión y de reproducción de cultura. Eso es la universidad a fin de cuentas. Trata de que el conjunto de las y los ciudadanos, de las personas que habitamos una sociedad, adquiramos cultura y mediante ella encontremos nuevas formas, nuevos instrumentos, nuevos elementos para formarnos, para realizarnos como seres humanos multidimensionales en nuestra dimensión biológica. A fin de cuentas somos una especie animal de la naturaleza, los humanos. En nuestra dimensión cultural, que algunos llega a ser espiritual, hay quienes creen en dioses y religiones. Esa es nuestra dimensión cultural. Y nuestra dimensión social, porque tenemos que convivir con los demás, con las demás, de manera respetuosa, de manera tal que reclamemos el ejercicio de nuestros derechos, comenzando por respetar los de los otros. A fin de cuentas, entonces, la universidad es un actor cultural, de formación cultural de la sociedad para contribuir a los fines últimos que ésta tiene. Y hoy por hoy no tenemos proyecto de universidad. Las fuerzas distintas a las hegemónicas no tenemos un proyecto compartido de universidad. Hemos intentado construirlo en muchas fases de nuestra historia. La última vez lo hicimos en la lucha por detener la neoliberalización de la UNAM, en la gran huelga rebelde del 99-2000, esa huelga que encabezó el CGH, un grupo de estudiantes, ninguno de ellos figura destacada, una huelga que se basó en la permanente participación y consulta en asamblea de los grupos, de las personas, de los actores sociales. Mencionó a mi amigo Luis Javier Garrido, el maestro, uno de los motores de esa gran huelga rebelde del 99-2000. Tratamos de construir, hemos tratado muchas veces de construir proyecto universitario, pero los proyectos de cambio social
solamente se hacen realidad si detrás de ellos hemos construido la correlación de fuerza adecuada para hacerlos efectivos. Si no, se quedan como material para la historia, como el libro que le acabo de pasar al compañero. Si contribuyen, toda lucha social contribuye, es útil, toda lucha social es benéfica para las grandes transformaciones de la sociedad, pero algunas alcanzan sus objetivos y otras se quedan en postulados para nuevos análisis y nuevas propuestas. La Universidad Nacional Autónoma de México en particular es una organización con una historia muy interesante. Proviene de la Real y Pontificia Universidad de México, es decir, de la que nos trajo la conquista española. Ese fue nuestro origen. No fue el Calmecac indígena, fue la Real y Pontificia Universidad de México. Y la universidad ha participado en todas las grandes luchas de México, participó por supuesto en la Reforma, participó por supuesto en la Revolución, pero siempre su casta gobernante, su bloque hegemónico, estuvo del lado de los conservadores, siempre. Revisen ustedes la historia de esta gran universidad y verán que no es nada nuevo que la casta dorada, esta burocracia dorada esté de parte no solo del poder actual, del viejo régimen, todavía del peor, del putrefacto, del represivo, del autor de la guerra sucia contra el pueblo. No es casualidad. Se van conformando núcleos de poder mediante el saber, porque el saber va dando poder. El saber es uno de los elementos que conforman el poder. El poder no solo se conforma con garrotes, o sea, con armas, y con medios económicos, sino que también se conforma con talento, con consenso, con convencimiento. Y la universidad puede ser factor de convencimiento para reforzar el poder actual o para reforzar luchas de transformación. Depende cómo sea la correlación interna en la universidad. Por eso a veces ganamos y a veces tenemos despedidos, como el compañero, o yo de la UACM. No es nada del otro mundo, nadie se asuste. Así pasa. Y el que se quiera meter a luchar, pues sabrá que está expuesto a ese riesgo. Entonces, la Universidad de México ha transitado casi siempre del lado del poder hegemónico. En la Revolución Mexicana, para no irme más lejos, en la Revolución Mexicana apoyó a las fuerzas contrarias al movimiento revolucionario. Venía de Justo Sierra. La había refundado Justo Sierra, que por cierto es un muy respetable intelectual de derecha, no tenemos gran pleito con él, pero de derecha. De tal manera que cuando se da la revolución, la Universidad de México, que después se hizo autónoma en el 29, estuvo en contra del movimiento revolucionario. Luego vino esta fase de la Revolución Mexicana hecha gobierno, la fase del cardenismo, y pues claro, la universidad estuvo en contra del cardenismo, estuvo en contra del reparto de tierra, estuvo en contra de la formación de grandes sindicatos en este país. Gracias. Nada nuevo, no, nomás es cosa de estudiarle un poco la historia y se irá viendo por qué tenemos una casta dorada en esa torre. ¿Y por qué ganó la ZAPAUNAM, la ratificación del contrato colectivo de trabajo? A pesar de que de 40,000 académicos que habemos en la UNAM, la inmensa mayoría
yo creo que con el 80% somos profesores de asignatura, que no comeríamos si solo viviéramos de dar clases como profesores de asignatura, ni siquiera para comer alcanzaríamos. Tenemos que buscar otras fuentes de vida para poder seguir dando aquí nuestra clasecita e incidir en la vida universitaria. No es misterio, así es la vida. De modo que vivimos momentos de incertidumbre, de falta de propuesta incluso global, incluso universal. El neoliberalismo, esa fase bárbara del capitalismo empieza su declive, pero empieza su declive. Y puede ser que el declive sea así, que se lleve décadas en acabarse. Esa lacra que se llama modelo neoliberal. O puede ser que vaya en picada, ojalá fuera así. Depende de cuánto lucha el pueblo y cuánta fuerza le pone a sus luchas. En tales condiciones, la universidad que tenemos hoy es una universidad donde hay grupos muy consolidados de poder en esta facultad tan querida por mí. Yo soy egresado de esta facultad. Aquí hice mi maestría y aquí hice el doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo. Después, aquí no me pude recibir porque había diferencias políticas con Burgoa, con los que dominaban hegemónicamente la facultad, y tuve que hacer después el doctorado en ciencia política. Pero esta es mi facultad, aquí me titulé, ahorita estábamos en el YUS, en el auditorio YUS siempre, ¿no? Y le platiqué al maestro, le dije, mira, aquí vine a hacer mi examen de maestría con el maestro Ceseña, como mi sinodal, y Ceseña era economista, si ustedes se acuerdan, porque aquí en la facultad era difícil que hubiera quien se comprometiera con gente que pensaba distinto como yo. Ya desde entonces yo ya andaba en esas loqueras de cambiar el mundo para hacerlo mejor. De modo que los tiempos que vivimos son tiempos complejos, de mucha incertidumbre, de falta de propuestas muy claras y muy específicas. Hace no mucho tiempo era muy fácil que cada quien tuviera sus referentes. Algunos compañeros se inclinaron por el maoísmo. Hubo un experimento en la China comunista extraordinario para la humanidad. Otros compañeros se inclinaron por el modelo de Albania. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo gente que apoyó a la Unión Soviética, es decir, había muchos referentes que facilitaban la militancia. Hoy no hay referentes. ¿A qué país nos queremos parecer? A ver, nomás cuéntenme. ¿De cuál sociedad estamos tratando que sea nuestro espejo para vernos ahí? Son momentos difíciles. Gramsci dijo, el viejo régimen no acaba de morir, el nuevo no termina de nacer. Y a esos periodos en la historia le llaman los interregnos, entre reinos, entre un régimen y otro, entre una forma y otra de organizar a la sociedad. Vivimos una de esas etapas, por eso no es tan extraño que nos cueste más trabajo hacer cosas como organizar un evento de este. No es tan extraño. En otros momentos de la lucha estaríamos abarrotados en un jardín ahí como 200-300 gentes, esa es la verdad. Les tocó a los jóvenes una etapa difícil, compleja. 5 minutos. 5 minutos. De modo que el cambio de rector se da pues entre la casta que domina la UNAM. No hay representantes de la otra parte. Y no es de gratis, porque ellos son los que tienen el control hegemónico del proceso y porque nosotros, lo digo autocríticamente, no tenemos la fuerza política para imponerles nuestra participación. Me canso que tendríamos candidatos si tuviéramos la fuerza, un movimiento activo que estuviera presionando constantemente, permanentemente, que fuera de masas,
que fuera bien informado. Y digo que autocríticamente pues no lo tenemos. Entonces la Junta de Gobierno, como siempre, va a nombrar al que le pegue la gana o a la que le pegue la gana. Tenemos que prepararnos para una etapa de lucha en esas condiciones. Por cierto, con menos dificultades que con el viejo régimen, porque ahora el pueblo ha ganado ciertos espacios donde bueno, ya no es tan fácil, no es tan sencillo que haya las represiones a las que hemos estado acostumbrados en otras etapas. Nos han desaparecido compañeros muy fácilmente. A veces los teníamos aquí, perdón, no lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer acá con otro. A veces los tenemos aquí y mañana ya no están. Se los llevaron, los desaparecieron. Bueno, en este momento tenemos ciertas posibilidades, vamos caminando hacia adelante, vamos buscando descalificar el proceso, pero por supuesto, me acaba de enseñar el maestro mi artículo en el libro. Estoy emocionadísimo porque ahorita lo voy a fotocopiar porque hace mucho que no lo veía. Lo quiero leer porque es un hijo que traía perdido yo ahí. Entonces, un reencuentro con un hijo es maravilloso. De modo que, pues, yo digo que van a nombrar al que quieran. ¿Para qué nos metemos al desgaste en esa lucha? ¿Qué caso tiene? Si la pudiéramos ganar, pues le entraríamos. Pero hacemos el cálculo realista de la realpolitik, como decía el marxismo tradicional, el marxismo fuerte, la política real. Las fuerzas, las verdaderas fuerzas que están en condiciones de hacer cambios, pero sería un desgaste innecesario. No, sigamos en nuestra lucha, en lo que tenemos, construyamos, eso sí, poder popular, hagamos la lucha por ser más, por encontrarnos con más gente, por convencer a más personas, por divulgar más lo que tenemos. Hagamos lo posible y aprovechemos, diré para terminar, la enorme ventaja de estas comunicación por las redes sociales, para que es un instrumento maravilloso que nos ha permitido estar en contacto. Ustedes no lo creerán, pero yo sé lo que anda haciendo el profe Efraín, como él me hizo favor un día de mandar, y yo tengo un pendiente con él ahí con un documento y eso, pues nunca se me quita de la... Entonces veo, me llega información y digo, mira, ahora anda aquí el profe Efraín, qué bueno que no ha bajado el dedo no ha quitado el dedo del renglón. Qué bueno que sigue necio en el sentido de Silvio Rodríguez, el que debía ser Premio Nobel de la Paz, por cierto, de la literatura, por cierto. Silvio Rodríguez, necios en ese sentido, necios en que no nos asusta ni nos doblega el poder del enemigo, no nos espanta ni nos hace retraernos cuando las cosas se ponen más difíciles. Ese es mi punto de vista sobre la elección. Vamos dándole y sigamos de adelante. Gracias por Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues damos las gracias por las participaciones de los compañeros. Ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas e intervenciones por parte de ustedes a lo que han dicho los profesores en ese sentido, y vamos a dar el espacio de 3 minutos, ya sea pregunta o participación en ese sentido. Entonces está el profesor Tulio, que quiere participar. Que pregunten en esa silla y ahí pueden... Allí, bueno. Porque si no, luego no sé... Bueno, te paso el micrófono para que allí pasen todos los compañeros que quieran participar o hacer preguntas. Sí, porque quédense. Está abierto, compañeros, es importante. Bueno, gracias por la participación y va a ser una exposición. La universidad tiene dos caras de una misma moneda. La universidad tiene la cara cultural, de conciencia científica y demás, pero nosotros no vemos la otra cara, la económica. Cuando en un espacio pequeño se aglomeran muchas personas,
esas personas necesitan servicios, necesitan comida, diversión y demás. Eso lo aglutina o saca valor, eso, la burocracia dorada, que es la que maneja la universidad, que no quiere reconocer que la universidad es un ente económico y que ese ente económico genera ingresos para mucha gente. Entonces, aquí nuestra universidad no solo tiene ingresos por el presupuesto del gobierno federal, tiene otro tipo de ingresos, los autogenerados y las donaciones. Estos ingresos son poco visibles o poco auditables. El ingreso del gobierno federal es auditable, pero los demás ingresos no son auditables. Entonces, la burocracia dorada ve a la universidad como un negocio, pero con el estandarte de que somos una universidad de la cultura, del conocimiento y demás, pero no nos da a conocer la otra cara de la moneda que ellos sí esgrimen y sí sacan provecho. Cuando hubo la huelga del 96 y se pensaron en las cuotas para eficientar a la universidad, y al haber un año de huelga y echar para atrás las cuotas, sí se privatizó la universidad. No se privatizó de forma directa, pero sí de manera indirecta, con los servicios conexos, que son copias, comida, servicios y demás. Ahí todo se privatizó. Si se acuerdan, antes en la universidad de los 70s, de los 80s, había comedores, había servicios para los alumnos, subsidiados y demás por la misma universidad. Después de la huelga, muchos de los servicios se privatizaron, los comedores, las fotocopias, las barras, los servicios se cobró servicios por diplomados y maestrías. Ahí se fue una privatización que nadie la vio o que nadie quiso ver. Se desapareció el comedor central de la UNAM, donde los estudiantes podían comer por 10 pesos y estudiar. Ese era un proyecto de universidad cultural, pero ahora a la privatización la gente tiene que comer los tacos de canasta, los menús de 80 pesos, que son meramente comerciales, y sacan un provecho los privados así y las autoridades. Entonces debemos decir y debemos señalar que es una cara de la moneda que no vemos, el proyecto económico que se tiene en la universidad, que solo sacan provecho otras personas con bienes públicos y que la mayoría de nosotros no disfrutamos. Pues sería todo, gracias. Bueno, gracias. ¿Algún compañero más? Pásate acá, Alejandro, para que te filmen. 3 minutos, Alejandro? Sí. Para todos, más para ti. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Pues más que todo es una pregunta, pero sí la quiero un poquito desmenuzar. Hablaron sobre grupos, como el grupo de Atlacomulco, el Yunque, que están aquí con el PAN y el PRI. El grupo de Atlacomulco pues ya está desapareciendo. Mi pregunta va enfocada si en el mundo también hay grupos que son fuertes, como el grupo de San Petersburgo. Ahora, ¿qué se está generando? ¿Qué grupo va a salir con Claudia Sheinbaum, Ordorica? ¿Qué grupo se está conformando? Porque es un grupo fuerte que se está conformando, pero ¿cómo va a arreglar las cosas con los otros grupos que también son fuertes? Esa sería mi pregunta. Gracias, Alejandro. ¿Algún compañero, compañera? ¿Sale? Vamos a darle chance a la compañera, ¿no? Para ser equitativos. Por favor, compañera. Por favor, gracias. Gracias, buenas tardes. Adelante. Bueno, mi pregunta iría más planteada acá al profesor. Hizo mucho énfasis en la democracia. Entonces, me gustaría preguntarle para usted, ¿qué sería una democracia universitaria?
y pues ya, solo sería eso. Bien, muchas gracias, compañero. Ahora sí, compañero, por favor, para que se escuche. Bueno, traigo varias tareas. A ver, sale. Pero acércate más acá, mira, en el micrófono o ahí, por favor, para Bueno, que se escuche para el público. mitad y mitad de tiempo. Sale. Perdón, varias tareas. Traemos una carta particularmente que habla de la situación que se está viviendo ahorita en Chiapas. Parte de los trabajos de la Coordinadora Internacional en Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos y Revolucionarios del Mundo es una denuncia de la intromisión del imperialismo a través de la DEA con algunos gobiernos locales en el sentido de generar una guerra de baja intensidad en contra del pueblo. Principalmente ahorita se está viendo la situación en Chiapas. El control de zonas, salidas, entradas, distribución de drogas. Lo que les vamos a pedir su solidaridad con esa firma y adelante. La otra cuestión particularmente es que hemos estado platicando con compañeros universitarios. Entendemos que la universidad vive una democracia feudal o medieval. Toda la cuestión la fundamenta el doctor González Ruiz, el profesor Fernando, y en ese sentido pues estamos claros. La idea que nosotros como ex CGHeros estamos tratando de impulsar son reuniones en la Facultad de Ciencias todos los jueves de las 6 a las 8 de la tarde. ¿Qué sentido hay con esto? Lo que nosotros queremos es reivindicar modestamente lo que el Consejo General de Huelga hizo justamente en el camino de colocar la importancia que tiene un Congreso democrático resolutivo para la participación de la comunidad, no el Congreso del año del 90, que también existió en la universidad. No queremos un Congreso institucionalizado, institucional o con esas condiciones que se plantearon para la elección de los representantes en escuelas y facultades. No, queremos un Congreso como lo fundamentó el Consejo General de Huelga en la primera jornada de la Convención Democrática y Universitaria. Que hay memorias, no las traemos. Ese libro lo tenemos, pero hay trabajos que se hicieron donde participaron todos los compañeros que ustedes ven aquí presentes. Se participó en la segunda jornada de la Convención Democrática Universitaria. Y en ese sentido va la invitación en la Facultad de Ciencias de 6 a 8 de la tarde todos los jueves. La otra cuestión, nosotros decimos, ¿qué hay? Porque discutimos también, si se acaba el tiempo me dicen, la importancia de democratizar la universidad. Nosotros seguimos diciendo y platicando con compañeros del movimiento o ex movimiento o que estuvieron dentro del movimiento en relación a la importancia que tiene la defensa de la educación pública y gratuita, pero también hemos comprendido que la esencia de la defensa de la educación pública y gratuita está justamente en la democratización de la universidad. Si se avanza en ese terreno de democratizar, de tener una participación abierta, democrática, horizontal, en ese sentido se garantiza la educación pública y gratuita para nuestro pueblo. Termino, ¿no? Pasaré un volantito y una hojita así. Y gracias. Gracias, compañero. Gracias. Pásale, compañero, por favor. Sale, te escuchamos, compañero. Ok, bueno, buenas tardes, gracias por el espacio, la oportunidad. Y es una pregunta que aquí lo comentó el profesor, pero creo que se debería de dedicar como más ampliamente hacia todos los participantes. Aquí se habló de que no tenemos fuerza, que se necesita construir el poder popular, pero bien, la pregunta es, ¿cómo construirlo? Y es que, digamos, la sabiduría popular nos dice que los mismos procedimientos nos llevan a los mismos resultados. Entonces, si estamos dentro de una institución, digamos que es la universidad, que una de sus características es ser científica o por lo menos producir ciencia, podemos
generar un trabajo que sea evidentemente científico, pero que pueda atraer, digamos, o que pueda generar ese poder popular, porque la inversión privada, las multinacionales, todas las empresas utilizan la ciencia evidentemente con un fin egoísta, pero nosotros tenemos que partir en otro sentido, o sea, tenemos que utilizar una ciencia, pero que esta vez a través de los principios que a nosotros nos rigen, o que por lo menos nosotros estamos impulsando, como es la cuestión de la democracia, cómo es que podemos abordar este tema científicamente. Ese más bien sería, bueno, esa es mi pregunta dirigida hacia todos. Muchas gracias. Compañero, te escuchamos. Pásale acá, mira, por favor. Buenas tardes, compañeros. Me presento. Soy Fabián Ramírez, de Ciencias Políticas. Bueno, y retomando un poco lo que decía el compañero de cómo generar fuerza. Lo que pasa es que ya existen movimientos aquí dentro de la universidad en los que estamos trabajando en conjunto los estudiantes, con profesores, con trabajadores. Lo que nos hace falta es precisamente difusión, acompañamiento, saloneo, trabajo de politización de todas las bases, ¿no? Tanto trabajadoras, estudiantil. El sentido de esto es poder abonar a la democracia dentro de la universidad. Nada más que necesitamos proyectar este tipo de prácticas o de participación, no solo en ciencias políticas, sino en todas las facultades, CCHs, prepas, replicar lo mismo, para poder así generar un movimiento más grande, unir todos los movimientos en un solo sentido, que es el de la democracia, creo, a final de cuentas, en este caso. Y bueno, pues esa sería mi aportación. Muchas gracias. Sale, Efraín, sale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mi pregunta aquí a los ponentes es, pues sí, es un momento difícil. Ahorita es una fiesta que no es la fiesta pues de los estudiantes y los profesores pues que están de manera independiente organizándose. Pero ¿qué hacer? Porque no podemos negar que se están poniendo a trabajar ciertas personas, sabemos que es su agenda, pero bueno, hay el debate incluso entre los profesores que hemos participado en el movimiento UNAM No Paga, se abre un debate porque hay unas posturas así muy variadas, desde las posturas que, bueno, por ejemplo las de las ponencias, que pues hay que apostar por la denuncia, por la autonomía, hasta las posturas de otros profesores que también estuvieron en el movimiento, que sí optan por apoyar a algún candidato, el que tenga las propuestas pues tal vez las menos peor, o que al menos mencione algunas problemáticas como las de los bajos salarios de los profesores de asignatura, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacer? Porque pues hay el sentimiento de aquí de algunos de los compañeros que incluso preguntaron de que si solamente uno se queda pues con la teoría así muy perfecta, que pues sí tiene razón argumentativamente, pero en la vía de los hechos pues hay candidatos que están yendo a visitar 2, 3 escuelas al día y bueno, pues dan su punto de vista. Sabemos que pues hay cuestionamientos de cómo han actuado en otros momentos, pero algo que es innegable es que están trabajando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo no vernos tal vez tan puristas y subirnos a la ola? Porque esta es una ola que va a durar 2, 3 meses, después vamos a tener que seguir trabajando, pero es posible que si a lo mejor te subes de cierta manera a la ola, logres una concientización 1 o 2 pasos en la comunidad, ¿no? Porque pues hay gente que hemos estado saloneando y ni siquiera sabe qué es la Junta de Gobierno, menos la legislación universitaria, incluso aquí en Derecho, por ejemplo, que aquí son los encargados de ver si ya hiciera falta un cambio o no. Entonces, ¿qué opinan? Porque yo creo que lo que hay que poner así como prioridad, a lo mejor me equivoco, es pues que haya una sacudida de conciencias y de flujo de información y de conocimiento lo mayor
lo más que se pueda en esta etapa que culminará tal vez en octubre. Y finalmente, nada más en esto último, a toda esta área de gente que es crítica y que no se pega a alguna postura institucional, le cierran los espacios. Estamos aquí contentos, hay una muy buena vista, pero se hizo el intento de pedir varios espacios, incluyendo ciencias políticas, la Facultad de Ciencias, Derecho mismo, y la burocracia dorada aísla, te hace a un lado, y esa es la táctica. Cualquier idea, incluso a veces la hacen suya, la copian, y a la gente que hace las ideas la hacen a un lado. Y bueno, esta parte que es independiente del movimiento, a cada rato sufre eso. ¿Qué opinan y cómo le hacemos? Gracias. Bien, pásamelo por favor, sí. Bueno, no sé si hay más aquí. Nadie, ya son todos. Bueno, yo como moderador, yo sí quiero participar, no como moderador, sino como participante. Y esto tiene que ver, compañeros, que hay que descomplejizar, ¿sí? Por eso la discusión o el debate nos va a dar ideas, ¿sí? E información, primero, de lo que está pasando. Y eso no lo hemos hecho. Creo que un grupo de compañeras y compañeros se ha ido de la cola a un candidato, sin hacer una reflexión, un posicionamiento al respecto, ¿no? En ese sentido de qué hacer, ¿no? En ese sentido, ni puristas ni pragmáticos, ¿no? En ese sentido, yo creo que no es así, en ese sentido. A ver, hay que medirle el agua, ahora sí como dicen, a los camotes, ¿no? En ese sentido, ¿qué somos? ¿Cómo podemos? Es difícil en una universidad fragmentada, y más de los sectores que se dicen de izquierda, son más divisibles porque tienen posiciones muy diferentes, y que bienvenido, pero se puede hacer, ¿cómo se llama?, una convergencia de posicionamientos según los intereses de la comunidad universitaria y no los intereses de la burocracia dorada, ¿no? En ese sentido, y no caer en el engaño, porque hay un engaño por parte de la Junta de Gobierno, en ese sentido, que lo abren a todos, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que, qué bueno que hizo la pregunta la compañera, que es la democracia universitaria. Bueno, ellos también dicen que es una democracia, ¿no? La auscultación, porque es un grupo cerrado, y el grupo pues, es democrático entre ellos, ¿no? En ese sentido van a decidir, pero no van a tomar en cuenta como entendemos la democracia participativa de la comunidad. Esa es la diferencia, la esencia que hay. Entonces habría que ver esta situación, y claro que debemos como desempolvar los libros. En ese sentido, la memoria histórica, qué bueno que todavía contamos con compañeros que luchan, sí, porque tenemos unas nuevas generaciones que no vienen de luchas, vienen confinados, y a esos hay que llegarles con conciencia, y eso es más difícil, porque muchos ya no existen en este mundo, y bueno, no hay, en ese sentido, y estamos muy divisibles, como planteó el Enrique, la situación en la que estamos, ¿no? Muy difícil, y ahora en la universidad pues, es más difícil, porque nos han tomado la medida las autoridades, la burocracia en ese sentido, y además reprime, en ese sentido no nos da espacio, y el que se mueva, pues ya están los hechos, ¿no? En ese sentido, entonces, como que me siento marginal, ¿sí? Teniendo no las mismas condiciones, Efraín, que tienen ellos, toda la estructura, y lo dijo muy bien Juan Manuel, está despedido, tengo 137 pesos, y ellos sí tienen su agenda, ¿no? Tienen todos los recursos y la estructura. Entonces yo allí me cayó el 20 con lo que dijo Juan Bucana, no puedo militar, no puedo hacer ellos hacerlo eso. Bueno, en ese sentido yo no es mi agenda, ¿no? En ese sentido, porque tienen toda la superestructura en ese sentido. Bueno, y está abierto el debate, pero habría que ponernos de acuerdo en ese sentido, qué podemos hacer en ese sentido. Yo creo que queda la propaganda, la denuncia, el crear conciencia en los chavos, en ese sentido. Y ya lo dijo el compañero, se están creando
mesas tripartitas, ¿no? En ese sentido, porque hay demandas pendientes en ese sentido. Y ahí podemos iniciar nuestra lucha y que va a llevar a la democratización de la universidad. Inevitablemente. Ese sería todo. Y bueno, vamos a darle la palabra ahora al revés. Vamos a empezar con Enrique, y después Fernando. ¿Vamos a dar 15 minutos o cuánto necesitas? 10. Ah, bueno, sale. Vamos a escuchar a los compañeros, sí. Las respuestas y el debate, ¿no? En ese sentido. Sale, Enrique. Los grupos de poder de la universidad tienen fórmulas de aprovechamiento de su situación aquí para obtener recursos económicos un poco más sofisticadas de la que dices, maestro. Fíjate, la CEFI, ¿conoces la CEFI, la Sociedad de Egresados de la Facultad de Ingeniería? Bueno, pues es uno de los grupos de poder aquí en la UNAM, es uno de los que gobierna institutos, tiene una presencia casi permanente en las decisiones universitarias. Los otros serían derecho, donde estamos, los abogados tienen una fuerza grande aquí al interior de la universidad. Médicos. Es decir, sí, hay grupos de poder real. ¿Cómo aprovechan, cómo funciona la sociedad de egresados de la Facultad de Ingeniería en relación con la Facultad de Ingeniería y su poder aquí? Ellos son los dueños de casi todos los contratos de construcción en este país. Ellos se manejan como grupos, organizadamente, sistemáticamente. Esa es su tarea, ¿no? Y entonces la situación de la universidad les permite realizar ese trabajo y aquello les permite nutrir su situación aquí. Es así como funcionan los grupos de poder. Los médicos, ¿cuántos médicos han gobernado esta universidad en los últimos tiempos? Yo no me acuerdo si Rivero Serrano es médico. Sí, sí era médico. ¿Sí es médico? Ah, sí, pues fue entonces, médico porque ya murió. Pues desde Rivero Serrano para acá han sido un montón de rectores. Soberón, Narro y Graue. De la Fuente. De la Fuente. Imagínate el poder que tienen. Ese es poder, no juegos, ¿no? Y lo administran y lo intercambian en relación con el poder público. Luego, el maestro tendrá cómo contestar esto de la democracia porque él viene bien preparado. Yo voy a referirme a lo que pregunta Efraín para no exceder en el tiempo de mi participación. Yo soy partidario de todas las formas de lucha. Porque las formas de lucha se definen en función de tu situación concreta, de tu análisis concreto. En tu situación concreta, tus condiciones en que te dan posibilidades de participar con ciertas posibilidades de éxito o con menores posibilidades de fracaso, para no exagerar. Yo les voy a decir, después de que yo estuve en Guerrero, regresé a mi tierra, yo soy de San Luis Potosí, y participé varios años en la lucha democrática del doctor Salvador Nava Martínez contra los caciques de San Luis Potosí, encabezados por Gonzalo N. Santos, que mataba gente al que daba gusto, desgraciado. Era un cacique de horca y cuchillo. Y la lucha electoral nucleada en torno a un personaje conservador, con características de un hombre no de izquierda, nunca fue de izquierda el doctor Nava, pero de un raigambre popular, maestros, que ya los quisiera cualquier líder de izquierda en la historia de este país, con un carisma impresionante. En la mañana el hombre tenía su consultorio, daba consulta oftalmológica para la clase media de San Luis con la que él vivía,
acomodado, era un hombre que vivía bien, fue director de la Facultad de Medicina. Y en las tardes daba consulta gratuita en un consultorio donde iba desde el paletero de la esquina, lo conocía el señor que, adiós doctor, y el doctor se acercaba a él con una humildad que yo nunca vi repetirse y le preguntaba, yo le don fulano, don Toño, por decir, ¿cómo está Juanita? Que era la esposa de don Toño. Bien, doctor, dice que lo manda a saludar. Sí, dile que voy a ir, que cualquier día, pero que ha andado un poquillo ocupado. Así era el doctor Nava. La lucha era electoral. Bueno, pues después en Guerrero fueron otras condiciones, y eran otros López, y eran otros tiempos, ¿no? Entonces, yo no renunciaría a ningún tipo de lucha, es lo que te quiero contestar. Donde se pueda, métete, cara. La idea es la reinstalación. Es un objetivo válido, mecanismos éticos de lucha, no transigir con los principios, y donde no te digan, oye, sí, pero me besas la mano, como otra vez me ocurrió, ahí les va para terminar. Otra vez me ocurrió. La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad del Distrito Federal, todavía no era Ciudad de México, me postulan para la Comisión de Derechos Humanos, y había que hablar con 3 grupos de diputados, los del PRD, los del PRI y los del PAN. Entonces, yo hablé, los primeros que hablé en aquel tiempo fue con los del PRD, y había todavía compañeros en el PRD que eran decentes, entonces yo pude hablar fácilmente con ellos y me dijeron, órale, le entramos, nosotros te apoyamos. Luego fui a hablar con los del PAN, a quienes yo conocía por el navismo de San Luis Potosí. Habíamos participado en luchas contra el cacique Gonzalo N. Santos, un matón y éramos amigos. Conseguí el apoyo del PAN. Pero el tercero era hablar con los del PRI, y el del PRI había que hablar, ¿cómo se llama el de Sonora? El cacique Beltrones. El cacique era don Beltrone. Y cuando me dijeron ese, yo dije, Enrique, no te tocaba, pendejo, no te hagas bolas. ¿Qué tal si pone la mano como el padrino? Hijo de la dientes. Ya, ¿me explico? Pues ahí va la cosa, ¿no? Yo digo que vámonos hasta donde tope. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, finalmente vamos a escuchar a Fernando con las conclusiones que puedas dar. Te escuchamos, perdón. Pues sería el aspecto de la democracia, ¿no? La universidad no acaba de nacer en esos momentos. Hay toda una experiencia de lucha, sobre todo del movimiento estudiantil, que hay que ubicarlo. En las escuelas siempre ha habido la participación desde el núcleo, que es un grupo en cada escuela. A partir de las asambleas, formar también un CGR, que es un Consejo General de Representantes. Es una estructura democrática que los estudiantes han tenido, ¿no? Y que la aplicaron en muchos lugares a partir de la influencia del maoísmo, del trotskismo, de todas las concepciones marxistas que puedan estar presentes para verlo. Yo no soy de CCH Oriente, pero conozco toda la experiencia que tuvieron en CCH Oriente, donde surgió el comité estudiantil, la coordinadora del comité estudiantil, y después nació el Frente Estudiantil Revolucionario, donde se convocaba a la participación en las asambleas por grupo, sacar representantes, y la Asamblea General como una máxima autoridad para poder decidir sobre las acciones que debían de hacer los estudiantes o las demandas que levantaban para movilizar a los estudiantes, ¿no? Incluso formas de autogobierno que pueden estar presentes ahí en Oriente, en la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, ¿no? Las escuelas populares que también participaron. Yo fui maestro del CCH 6, una escuela popular que la misma base estudiantil
organizaba. De ahí salieron 3 generaciones, las escuelas populares en diferentes lugares, escuelas normales populares. Entonces hay mucha experiencia que se puede recoger y que incluso yo me atrevo a decir que el mismo CEU en el 86 hubo ciertas prácticas de este tipo, y yo reivindicaría principalmente las del CGH, que después se fueron desarticulando porque el PRD empezó a meter una posición contraria al movimiento estudiantil, que era sobre todo conciliar, sacar provecho y aprovechar, igual como lo habían hecho el antecedente del CEU, ¿no? Por eso decimos, ahí está la historia, y la historia no se puede cambiar, y un lobo hoy vestido de oveja no lo va a hacer, porque precisamente esta camada de oportunismo que surgió en la UNAM, que se suma al cardenismo oportunistamente, pues era ese camino, cuando ellos solamente participaron 2 o 3 días en las huelgas, se suben a la dirección del movimiento, y cuando vemos, pues son los que agandallan, y los locutores, incluso Conarro y otra gente, ¿no? Aplastando a toda la gente independiente. Incluso nosotros, la gente del CCH6 participaba ahí dentro de la negociación, pero nunca tuvieron la oportunidad incluso ni de hablar. ¿Por qué? Porque pues, los tratos personales ya, y cuando alguien saca provecho de un movimiento, pues es la historia, tanto en el movimiento obrero, en el movimiento de colonos, en el movimiento estudiantil, en muchos movimientos. La gente que saca provecho, ese concepto, nosotros en los 80 lo conocimos como oportunismo, y ese oportunismo que después ve la cuestión de llegar al poder por cuestiones electorales, pues es muy conocida, ¿no? Y mucha gente de esa se sumó al PRD, y que desgraciadamente pues vemos en qué se convirtió el PRD, ¿no? Por eso decíamos, parece que estamos viviendo un sueño muy canijo, ¿no? Un sueño donde parece una pesadilla que toda esta gente hoy incluso un porro de aquí de derecho está gobernando la Ciudad de México, un porro, compañeros, Martí Batres, y hay gente que lo conoció, y hay una maestra ya en Prepa 2 que dice, pues yo cuando lo conocí, güey era esto y esto y esto, ¿no? Y ahí está la historia, ¿no? Gatell pues viene también de ese proceso, ¿no? Que puso la ciencia al servicio de la ideología del cual la Cuarta Transformación, y que se lleva 800,000 muertos, y ahora es un candidato junto con un narco, donde se le ha demostrado que estuvo en lo de Ayotzinapa. ¿Quién fue su abuelo? El militar que reprimió al movimiento del 68, su abuelo, su papá, pues parte de lo mismo, de la policía política. Es decir, eso es lo que decía el compañero Enrique, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo, compañeros. A ese grado se han llegado porque no hay un movimiento independiente propio, no hay una vanguardia comunista ni socialista que esté dirigiendo esto, ¿no? Y por eso hoy más los huérfanos de ideología, pues hoy se agarran porque no tienen de dónde agarrarse. Pues sale este señor Ordorica y van a la cola de él, ¿no? Aprovechando una lucha de los maestros que lucharon contra la legitimación del contrato colectivo. Ahora ese espacio se utiliza como un espacio para la candidatura de Manuel Ordorica, ¿no? Y Manuel Ordorica, ¿no? Entonces, esos aspectos son los preocupantes, ¿no? La gente que se dice democrática, pues resulta que es muy fácil que la avienten el hueso en términos de lo que está pasando cuando no hay una posición clara, y lo más fácil pues es apoyar y tratar de convencer de que es la alternativa, ¿no? Por eso decimos, yo tengo el gusto, ahí sí se puede decir, el honor de haber estado con hombres académicos que han jugado un papel importante en la historia, ¿no?
en la historia en general, con lo que el trayecto tiene es Enrique, y yo conocí a los mejores maestros de esta universidad en el 99-2000. Formamos parte de la Asamblea Universitaria Académica, eran maestros de CCHs, prepas, facultades de todo el mundo. Ahí conocí al compañero Enrique, pues decimos, es un honor estar a su lado, es un honor también estar con Juan de Dios, con Miguel Ángel Álvarez y con otros maestros más que ahorita desgraciadamente ya no están, algunos se han jubilado. Pero tuvimos también muchos maestros en la cuestión sindical y toda esa lucha pues se ha perdido, ¿no? Por eso decimos, los maestros también es posible, pero con esas líneas que hay hoy de formar sindicatos, mini sindicatos, pues eso también nos ha dado en la torre, ¿no? Y que hoy pues un mini sindicato también está ahí como una forma de división, desgraciadamente, y la gente que está también en Estunam, ¿no? Bajo el charrismo sindical. Los maestros que estamos luchando por lo de la legitimación del contrato colectivo, no la legitimación, hoy estamos separados, pues porque nos vino a dividir un cuate que se llama Ordorica, y hoy resulta que los que escribimos y tenemos una posición, somos la gente que está dividiendo, ¿no? O que somos, como dijo el compañero, la palabra, casi fifís, ¿no? Puritanos, ¿no? Por algo así. Puristas. O pragmáticos, el otro nombre por ahí, ¿no? Sí. Pues no, compañeros, el problema es eso, ¿no? Si nosotros creemos en las elecciones y vamos a la cola de Claudia, vamos a la cola de Habsburg y todos los que hoy van a llegar al poder, pues también estamos mal, porque el poder no se va a lograr de esa manera. Vamos a fortalecer a alguien que va a llegar al poder, pero pues que la situación de los maestros de asignatura no va a cambiar. Y ese es el problema, ¿no? Y además, para terminar, el problema está concretamente, compañeros, yo les decía, el 12 de octubre. El 12 de octubre sale la terna, y en esa terna se va a ver por dónde viene el madrazo, por dónde viene la autoridad universitaria, si hay una alianza clara de Morena con el PRI para poner un rector. No creo que sea solo de Morena, porque es una estructura, como decía compañero, una estructura bastante anquilosada de tanto tiempo, pues que va a ser difícil tumbarla. No la tumbó en el 19, no la tumbaron, y conciliaron y dijeron, no, pues síguele Graude, ¿no? Cuando Graude ya había hecho tantas estupideces, tantas tonterías, ¿no? Y toda la universidad cerrada por paros. Ese es el gobierno de Graude. Entonces, ¿qué es la bronca? De que sí, ellos ven la necesidad de cambiar. También la gran mayoría plantea el problema de la infraestructura, que los alumnos tienen broncas psicológicas, dice algunos dicen hay que darle más espacio al estudiante. Dice Ordorica, pues se va a resolver el problema de asignatura dándole el 15%, el 20% más por hora al trabajo del maestro. Esa es su gran propuesta. Es la gran propuesta para los maestros de asignatura. Mejor Benjamín, el de Lomelí, dice hay que crear plazas de medio tiempo. Lomelí, que no es un gran personaje de izquierda, pues porque están más claros de por dónde viene el rollo, para apaciguar y frenar la lucha del académico, ¿no? Yo creo que sí necesitamos impulsar mucho la organización, pero que si no hay una unidad política ideológica, pues vamos a seguir igual. No hay la posibilidad de marchar y crecer, sobre todo. Y después de esto, pues creemos que los compañeros, después del 12 o después de la elección del rector, pues tenemos que volver a platicar para decir que por dónde le entramos, ¿no? Por eso decíamos, como eje central, no hay proyecto democrático, pero sí hay bases que se crearon en el 90, hay ponencias de los compañeros del 90, y hay todos los trabajos que hubo en el precongreso, en las convenciones que tuvimos entre el 99 y 2000, donde todos participamos, todos los maestros que en aquel momento estábamos, pero decíamos, conozco a muchos compañeros, a los mejores maestros de la UNAM,
a los maestros más democráticos, más revolucionarios que ha tenido la UNAM. Ese es el orgullo que realmente, ¿no? No es un honor estar con Honorica, ¿no? Como lo dicen algunos compañeros. Nunca va a ser un honor. Pero sí un honor estar con nuestros compañeros maestros que están luchando, con Efraín, que ha estado de manera constante con el compañero Manuel, con el compañero Juan Manuel, con el compañero Mario Mendoza, que hoy su situación pues también tiene que verla, pero que ha sido el único líder estudiantil que ha mostrado esa posición desde mucho atrás, donde ha organizado a la base, donde ha generado movilización, donde ha habido muchos avances. Por eso la represión es muy fuerte sobre el compañero, ¿no? Porque no hay esto en políticas, no hay esto en muchas escuelas, desgraciadamente, ¿no? Y por ahí está el problema, ¿no? Yo creo que sí es posible, pues, entrarle, seguir discutiendo, y la contradicción no es entre nosotros, ¿no? La contradicción es con la burocracia universitaria, con quien gobierna actualmente, porque ahí está la respuesta a Ayotzinapa. Ayotzinapa es la segunda versión de la nueva verdad histórica que hoy están recibiendo los padres de familia, 5 años después. Entonces, creemos en esa cuarta transformación, pues esa es la bronca, ¿no? Pues sería eso por ahí, compañeros. Bueno, gracias. Compañero. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la participación de los que estamos aquí, de Fernando, de Enrique. En primer lugar, está abierto el debate. En ese sentido, yo creo que pues vamos a continuar según los intereses que tengamos nosotros, y yo diría, no hay quien nos venga a salvar más que nosotros. No hay otra, en ese sentido, esa es una diferencia, en ese sentido, porque pues tenemos experiencia, hay que rescatar la experiencia de las experiencias de la democratización de la universidad, de los autogobiernos, ¿sí? En ese sentido. O sea, si hay experiencia, en ese sentido hay que aprender y plantearla a los estudiantes que no vivieron. Yo no vi tantas experiencias en ese sentido más que la de autogobierno, ¿no? Que la vi desde afuera. Entonces, pues están allí. Y bueno, la que sí conocí de cerca fue la Universidad Pueblo, ¿no? En ese sentido, donde se elegía democráticamente a las autoridades por parte de la comunidad universitaria, la Universidad de Puebla, la Universidad de Zacatecas. O sea, hay inmensidad de experiencias que habría que rescatar en ese sentido, que no tienen información los estudiantes en ese sentido, y los nuevos profesores que tienen otra visión, creo, desde mi punto de vista, más emergente, más neoliberal, más individualista. Entonces, estamos en contracorriente de esa situación de que habemos ya profesores ya de cierta edad que mantenemos esta lucha, pero pues a pesar de eso, pues hay que luchar. No hay peor lucha que se haga en ese sentido. Y bueno, no, pues claro, por eso yo sí planteo esta lucha, no hay que apostarle, por eso es el intento de hacer esto y continuar a hacer la propaganda y la denuncia donde nos dijo el profesor, donde se pueda, ¿no? En ese sentido, en ese sentido. Entonces, compañeros, hay una invitación, vamos a proseguir, o sea, no termina la lucha de clases, no, la lucha en ese sentido, y va a ser la otra. Enrique, estás invitado, también ya estás programado en ese sentido, próximo conversatorio que va a ser el mismo título, qué hacer ante el cambio de rector, qué universidad necesitamos, va a ser 6 de octubre a la 1 de la tarde, ¿sí? La profesora María Esther ya consiguió el auditorio, nada más que nos diga dónde, ahora sí lo vamos a hacer allí. Entonces estás invitado con el profesor Fernando Jiménez Mier y Terán, que él escribió un libro hace mucho tiempo que se llamó El autoritarismo en el gobierno de la UNAM. Sigue vigente, aunque habría que actualizarlo en ese sentido. Y bueno, aprovecharlo porque pues, ya lleva un buen año en ese sentido. Entonces, esta es la que sigue. El próximo 6 de octubre están invitados. No, la Facultad de Ciencias Políticas, ¿sí? Entonces, damos por terminada este conversatorio y les agradecemos su atención.
Gracias. Bueno, muchas